Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el Registro de Prestadores de Comunicación Audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Mañana es tarde. Hoy jueves 14 de mayo. Pasan 10 minutos de las 12 de este jueves y hoy es un día en el que os tengo que decir que si vais a la Basílica de la Virgen de los Desamparados veréis que está adornada con flor más de lo habitual, y es que hoy se celebra el Día de los Floristas en la Basílica. Así que si vais, de verdad, es súper bonito cómo han decorado ya todo lo que es el entorno de la basílica, donde está la custodia, subiendo las escaleras donde está la imagen peregrina. En fin, en definitiva, está toda muy, muy, muy bonita. Así que si queréis y os apetece, os acercáis y disfrutáis de un momento con la madre y con ese olor tan carismático y tan de flor que seguro que hay en la basílica. Vamos a hablar con Isabel San Sebastián, su nueva novela, La venganza del apóstol. Nos va a contar todo lo que concierne en torno a esta novela, donde nos habla de las Navas de Tolosa y el regreso de las campanas a Santiago de Compostela, porque ay, Oma, que se las quitaron. También vamos a hablar con Pepa Crespo. Nos vamos a ir a Biopar Valencia para que nos cuente las últimas novedades del parque emblemático por excelencia que tenemos en nuestra ciudad. Y también vamos a hablar de la ruta, pero de la ruta de cuando yo tenía el pelo negro y era muy joven. De la ruta, porque hay un evento en Sagunto que la va a partir. Dicho esto, ya sabéis que nos podéis seguir a través de Facebook y de Instagram, tecleando Mañana es tarde, a través del canal de YouTube oficial de nuestra emisora, Radio Intereconomía Valencia, pestañita en directo. También en el canal 23 de la TDT. Nos podéis ver y escuchar en el canal de Intereconomía CV y, por supuesto, vínculo directo con todos vosotros y vosotras a través del WhatsApp oficial de la emisora 690 19 95 65. 690 19 95 65. Recordaros que estamos con la apuesta de Lotería Primitiva, 21 millones de euros de bote. Y de momento tenemos el 18 de Pedro, el 13 de nuestro Nacho Santos y el 25 de Paco. Nos quedan aún nada más y nada menos, 3 números para completar la apuesta. Así que ya sabéis que mensajes al 690 19 95 65. Como siempre, darle los buenos días y a mi querida realizadora, productora y técnica, Atenea Sastre. Hola, Atenea. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Bueno, la garganta un poco... Bueno, es que eso, ¿sabes qué pasa? Que con este tiempo te levantas fresquito, luego calor, luego otra vez fresquito, luego otra vez calor. No sabes qué ropa llevar. Si llevas ropa de invierno, que sí calor. Si llevas ropa un poquito más fresquita ya de primavera, entre tiempo verano, frío. Y al final, pues palma lo que palma la garganta. ¿Tenemos mensajes? Pedro, muy buenos días. Corazoncitos naranja. Hombre. Amun Valencia. Sí, señor. Pedro, quedan 2 partidos para que yo me rape el pelo. Que así lo dijimos. Yo era de los que decía que no llegaríamos a la Final Four y mira, me la tengo que envainar. Enhorabuena, por supuesto, a Valencia Basket,
al equipo de Pedro Martínez y no olvidarnos de las chicas que hoy comienzan la defensa del campeonato de Liga contra Zaragoza en Zaragoza. Y bueno, pues veremos si las chicas de Rubén Burgos también se suben al carro del éxito como lo han hecho los chicos de Pedro Martínez. ¿Algún mensaje más? Jorge, bon día al Panathinaikos, el 29. Jorge, el 29, sí, el Panathinaikos. ¿Sabes qué es el equipo? Bueno, ¿sabéis? Es el equipo más caro de toda la Euroliga. El quinteto inicial que sacó ayer Panathinaikos, los 5 jugadores habían jugado en la NBA. Pero bueno, como cada uno hace la guerra por su cuenta, el equipo coral que tiene Valencia Basket, Luis Arbalejo, me quito el sombrero, menudo equipo ha conformado, la dirección técnica, el entrenador, en fin. Una familia. Más cositas. Buenos días, equipo. Soy María Ángeles y mi número el 11. Muy bien, María Ángeles, el 11. Y ya está, de momento. Bueno, pues nos queda uno. El 3, el 11, el 18, el 25 y el 29. Nos queda un numerito para completar la... No, ya está. Perdón. El 3, el 11, el 13, el 18, el 25 y el 29. Pues ya está. Hasta aquí hemos llegado. 21 millones tendrán la culpa. A ver si entre todos hacemos un poquito de fuerza como hizo ayer Valencia Basket. ¿Hay algún mensajito más? Pues dejadme que os cuente algo que viene en la actualidad divertida. Hoy en las provincias viene una entrevista al hijo de José Luis Ábalos. Hay entrevistas que intentan defender y hay entrevistas que, sin darse cuenta, retratan exactamente el problema moral y político de un país agotado de excusas, victimismo y degradación institucional. La intervención pública de Víctor Ábalos defendiendo a su padre no pasará a la historia por aclarar nada, sino por confirmar hasta qué punto parte de la política española ha perdido completamente el contacto con la realidad social y con la más mínima autocrítica. Resulta difícil escuchar lecciones sobre deshumanización a su padre, cuando lo que ha indignado a millones de ciudadanos no es una campaña mediática, sino la sucesión de interminables escándalos, privilegios, amistades peligrosas, enchufes, prostitutas, comisiones, viajes oscuros y un estilo de poder que durante años pareció funcionar bajo la convicción de que nunca habría consecuencias. Hay que recordar que Ábalos fue el que defendió la moción de censura contra Rajoy. Porque aquí no hablamos únicamente de tribunales, aquí estamos hablando de la ética pública. Y ahí está el verdadero problema del relato de los Ábalos. Pretenden convertir un monumental, un morrocotudo, un bestial escándalo político en una persecución sentimental. Me hizo ghosting. Como si la ciudadanía tuviera que pedir perdón por indignarse mientras veía cómo durante la pandemia, y permitidme que reincida, durante la pandemia, cuando miles de familias enterraban solas a sus muertos y millones de personas estaban encerradas, confinadas, sin salir a la calle, algunos dirigentes y sus entornos vivían en una dimensión paralela de privilegios, favores y excesos. Ese fue don José Luis Ábalos. La entrevista del hijo de Ábalos es reveladora por algo todavía más grave: la absoluta incapacidad para asumir una sola responsabilidad. Todo es culpa de los medios, todo es culpa de la derecha, todo es culpa de los empresarios, de los jueces, de la Guardia Civil, del PSOE, de las cloacas, de periodistas, de conspiraciones internas y las que no son internas. Todo menos admitir que quizá el problema empezó cuando demasiados políticos confundieron poder con impunidad.
Y hay algo profundamente asqueroso y obsceno en escuchar discursos victimistas desde quienes han vivido durante años instalados en la cúpula del poder político nacional. Porque mientras millones de españoles trabajaban para pagar hipotecas imposibles o sobrevivir con salarios precarios, ellos discutían ministerios, asesores, redes de influencia, auditorías, enchufes y luchas internas del partido como si el Estado fuera una propiedad privada repartida entre familias políticas. Y aquí sí que le voy a dar la razón. El problema no es únicamente José Luis Ábalos. El problema es la cultura política a la que representa. Una cultura donde colocar a personas cercanas parece normal, donde las explicaciones cambian constantemente, donde el deterioro institucional se intenta tapar llamando lawfare o facha a cualquier investigación incómoda, donde se habla de persecución mientras aparecen cada semana nuevas revelaciones difíciles de justificar moralmente. Y quizá lo más preocupante sea ver cómo el propio hijo del exministro adopta exactamente el mismo tono arrogante y desafiante que tanta indignación ha provocado en la sociedad. Atacar a periodistas, insinuar conspiraciones masivas, señalar enemigos por todas partes y responder a acusaciones gravísimas con más ataques personales. Ábalos, el que estaba entero en el parador con sus amigas con salvoconductos expedidos por ministerios, no era yo, era tu papá. La ciudadanía, nosotros, las personas, no estamos indignados porque exista una campaña mediática. Estamos indignados porque llevamos demasiados años viendo cómo una parte de la clase política vive desconectada de los sacrificios reales del país. España no necesita más relatos victimistas de familias políticas caídas en desgracia. Me hizo ghosting, yo estaba enamorado. Sí, pero los mensajes con coldo del catálogo de señoritas canta por soleares. Nosotros necesitamos ejemplaridad, necesitamos transparencia, necesitamos responsabilidades y dirigentes capaces de entender que ocupar poder público exige algo más que sobrevivir judicialmente. Porque aunque algunos todavía no lo comprendan, el verdadero juicio hace tiempo que ya se celebró en la calle. Y no me refiero a decir si Ábalos es culpable o inocente. Me refiero a que ha comenzado la desconfianza hacia esta forma de hacer política que ya prácticamente es irreversible. Mañana es tarde. Yo entiendo que lo normal en la vida es que un padre defienda a su hijo, a las buenas, a las malas y a las no tan buenas. Pero que un hijo defienda todo el catálogo torrentiano. Además es que es de torrent. Encima. El de torrente. Pues que defienda todo el catálogo de Jessicas, Lauras, Raqueles y Federicas, pues me parece un poco indecente. Y me vais a permitir, Atenea, quítame la música, por favor, porque esto... Lo he dicho varias veces y prometo no volver a sacar el tema a no ser que salga alguna información más bestia aún. En esta casa fuimos zona cero del coronavirus. En esta casa estuvimos sin cobrar porque no se podía generar, era prácticamente imposible, no por falta de gestión, ojo, al contrario, muy agradecidos a que la gestión no decidió no cerrar la emisora, porque si hubiésemos cerrado, a saber dónde estábamos hoy. Con muy buen criterio permanecimos en antena y eso nos llevó a ganarnos un respeto que nos merecemos. Bueno, lo vengo a decir porque Juan Carlos Villena, mi compañero, estuvo muy malito. Sus padres casi se mueren los dos. Tengo familiares
que se han quedado fastidiados, amigos que ya no están. He conocido de primera mano cómo amigos han perdido a sus padres y no han podido despedirse de ellos, y tener la suerte de que el sacerdote que le da la extrema unción pueda hacer un vídeo y hacer una videollamada para poder despedirse de sus padres. Eso ocurrió mientras Ábalos estaba de putas. Con el dinero de todos los españoles. Y se rieron en nuestra cara. Y han comercializado con las mascarillas. ¿Os acordáis, no? Unas que llegan, otras que no llegan, lo que viene, lo que va, las EPIs y los blases. Los hospitales al tercer día, lo digo con conocimiento, los pobres estaban vendidos al enemigo. Vendidos al enemigo. Y vuelvo a repetir, Ábalos, de putas. Sin vergüenza. Eres una mala persona. Eres una mala persona. Muchos como yo, y perdonar que el yoísmo no es que me guste mucho, tuvieron que permanecer semanas en hospitales esperando que una PCR diese negativo. Semanas, señor Ábalos. Semanas. Preocupados porque tu familia no sabías si los habían atendido, si no los habías atendido, si iban a ir a hacerle, porque eso sí que es verdad, que los primeros días el rastreo iba a tope. ¿Que fuimos conejillos de indias? Ya te digo yo que también, porque había gente muchísimo peor que yo. Pero muchísimo peor, y estaba en su casa. Y tú, Ábalos, ahí, dándole al periquito. Ojalá se te atraganten las viagras. Ojalá. Ojalá te caigan toda la pena y no puedas salir nunca más a la calle. Ojalá. Porque aquí defendemos mucho a los cuerpos y seguridad del Estado y denostamos y detestamos todo lo que significa ETA. Pero lo que tú hiciste es terrorismo también. Y es no respetar a las personas. Y es aprovecharte de un cargo para explotar sexualmente a señoritas, que eso habría que explicarlo también. El feminismo, de pandereta tuyo y de tu partido. Ojalá te condenen a todo lo que te mereces y más, porque eres malo. Malo de solemnidad. Y encima, putero. Y dicho esto, necesitaba decirlo porque la verdad es que ya está bien. Y me da igual que fuese Ábalos, que fuese cualquiera, porque hay más. Los que mercancían con las mascarillas y me podrán decir, oye, ¿y los del PP que roban? Esos ya tendrán su momento también. Pero es que cuando la gente se moría aquí, a un parador, de aquí para allá. Bueno, pues vamos con la canción del día, que seguramente vamos a tener más alegrías. ¿Por qué? Porque Valencia Basket ayer consiguió el pase a la Final Four por primera vez en su historia. Me atrevería a decir que junto a la Recopa de Europa del Valencia, la UEFA y las dos finales de Champions, el evento deportivo más importante al que se enfrenta un club en la ciudad. Bueno, hay que recordar que el Ros Casares en su momento también fue campeón de Europa, las chicas del Ros Casares, que se nos olvidan pronto las cosas, y que teníamos un equipo como el Osito, la Eliana de balonmano, que era top también. Pero claro, la dimensión que ha cogido el baloncesto en esta ciudad, bueno, pues es lo que hay. Así que los queridos enanitos nos dedican hoy un temazo, Naranja Eterno. ¿Por qué? Pues porque ayer, si visteis las fotos del Rocha Arena, estaba teñido de naranja y no de verde, como decía Jorge. Saludos al Panathinaikos. Naranja Eterno, los enanitos musiqueros. Late Valencia, late la Fonteta, late un pueblo entero vestido de fuego y naranja.
Panathinaikos cayó ante la tormenta, porque hoy Valencia juega y revienta. Cada defensa era una batalla, cada triple encendía la muralla, la grada empujando como un huracán, la gloria esperando justo al final. Ya no hay miedo, ya no hay cadenas, esta ciudad nació para las noches eternas. Valencia Basket, 2 pasos hacia la inmortalidad, todo un pueblo soñando despierto, la Euroliga empieza a escuchar. Valencia Basket, naranja eterno sobre el parqué, 15, 6, 6, 5 almas cantando, esta historia jamás moriré. Desde la Fonteta hasta cada barrio, la pasión convirtió el miedo en milagro. Cada rebote valía una vida, cada canasta encendía avenidas. Y Europa mira lo que están haciendo, un gigante Taronja está creciendo. Nadie regala esta revolución, se gana con sangre, coraje y corazón. Que suenen tambores, que tiemble el destino. Valencia no juega, Valencia escribe su camino. Y cuando el reloj llegue al final, el mundo entero lo recordará. Hubo una noche naranja que hizo historia de verdad. Valencia Basket, a 2 triunfos de la eternidad, la ciudad entera canta unida, nadie nos va a parar. Valencia Basket, arde Europa bajo vuestra piel, porque el naranja ya no sueña, el naranja quiere vencer. Irriga arena, la llama sigue viva, la gloria ya se puede tocar. Valencia Basket, Valencia Basket, Valencia Basket. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana. Este cap de setmana, Bous en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, el Cid, Manuel Dios le guarde i Álvaro Lorenzo. I diumenge, correguda amb Miguel Ángel Perera, Fernando Adrián i Paco Ureña. La Fira de Sant Isidre en directe a les 7 de la vesprada es veu en Apunt. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios,
una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. En la Edad Media, una orden fue traicionada, pero su legado nunca desapareció. Llega La venganza de los templarios de Begoña Valero, una apasionante novela histórica llena de misterio, conspiraciones y secretos ocultos. Herederos de los templarios buscan justicia en un mundo dominado por el poder y la traición. Descúbrela ya, La venganza de los templarios. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas. Elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece. Calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana. En el Consorcio Valencia Interior, cada gesto cuenta. Si separas correctamente tus residuos, ayudas a cuidar el entorno, ahorrar recursos y construir un futuro más circular. En el Consorcio Valencia Interior trabajamos cada día por una gestión responsable de los residuos, pero el cambio empieza en casa. Consorcio Valencia Interior, comprometidos con el medio ambiente y con nuestros municipios. Comer y beber. Un lugar al sol donde Chema Ferrer hará posible los sueños de sibaritas, gastrónomos, mamotretos y tragaldabas. Comer y beber, los jueves de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía Valencia. ¿Todavía no conoces las crías de Biopark? El pequeño rinoceronte, los elefantes, chimpancés o el raro cerdo hormiguero. Vive un momento excepcional para emocionarse con la naturaleza salvaje más tierna y amenazada. Para protegerla, esta primavera, Biopark. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde y es hora de irnos a nuestro parque de cabecera, Biopark Valencia, para hablar con su directora de comunicación, Pepa Crespo. Pepa, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Encantado de escucharte. Pues yo también, ya lo sabes, o sea que siempre es un placer. Así que además, como hablamos de cosas que nos gustan, ¿verdad? Pues sí. Pues entonces todavía... Hablar nos gusta, en general, contar cosas, pero si encima pues es así, ni te cuento. Pues sí, además de verdad. Bueno, ¿cómo estás tú? Pues muy bien, la verdad. Aquí estamos en primavera, el Biopark precioso y con muchísimas ganas de... Pues bueno, de seguir como estamos en este año que cumplimos 18 años, así que a tope. Mayores de edad. Mayores de edad, que se dice sí, pronto. señor. Bueno, a ver, vamos a contar cositas y lo primero que me gustaría hablar es de ese adiós a Negombo, el leopardo de Biopark, porque he visto el vídeo y me he emocionado, Pepa. Me he emocionado con las palabras de vuestro veterinario, de Javier Martínez. Sí. A ver, es que, fíjate, y además en este caso yo creo que es importante también que la gente lo entienda un poco. Por una parte, los animales que nosotros cuidamos aquí no los tratamos como mascotas, es decir, no tiene nada que ver con
un animal de compañía, etcétera, ¿no? Porque aquí pues se trabaja desde un punto de vista profesional en el cual sabemos cuál es el objetivo de albergar estos animales, que es por una parte, como hemos explicado muchas veces, el que la gente pueda conocer esta naturaleza amenazada, todas estas especies que están en peligro de extinción, pueda conocerlas y pueda entender el valor de protegerlas, y que esto es algo que tenemos que hacer entre todas las personas. Y luego, porque además sabéis que la gran mayoría de estas especies están dentro de proyectos internacionales de conservación, justamente lo que siempre explicamos, de tener esa población de reserva que garantice que no se van a extinguir, o sea, que garantice su supervivencia, ¿no? Entonces, dicho eso, es decir, que evitamos, pero hay personas que dicen, no, me gustaría acariciar. No hay ningún tipo de contacto desde el punto de vista, insisto, de mascota. Pero eso no quiere decir que, más allá de la profesionalidad, el estar pendiente de la salud y del bienestar, como estamos aquí, de los animales, pues hay un sentimiento detrás, porque además en estos trabajos, aparte, como insisto, vuelvo a decir la palabra, aparte de la profesionalidad, hay muchísima empatía y detrás, pues bueno, está esa vocación que está. Porque ya te digo que la vocación es muy, muy, muy importante en esto, ¿no? Así que, claro, y luego ver cómo estos animales, como Negombo en este caso, ¿no? Pues llegan a una edad realmente geriátrica, pues por una parte nos dicen que los hemos estado cuidando muy bien, y claro, por otra son muchos años de haber estado pendientes día a día de estos animales, incluso desde el punto de vista veterinario y desde el punto de vista de los cuidados y las atenciones que les damos, pues llegamos a hacer todo lo humanamente posible porque tengan ese máximo bienestar hasta el final. Y claro, luego pues tomar las decisiones de cuando pues tienes que ver que ya no se puede hacer nada más. Técnicamente ya no se puede hacer nada más desde el punto de vista de veterinaria, y tienes que tomar una decisión como es aplicar una eutanasia, pues es muy doloroso, pero siempre sabemos que se hace en el momento en el cual por encima de todo está evitar el sufrimiento cuando ya no hay ningún sentido en ello, ¿no? Así que, desde luego, pues cuando a un veterinario o a cualquiera de las personas, en este caso era Javier, o cualquiera de las personas que está en el equipo de bienestar y de cuidado animal, de biología, etcétera, pues les toca afrontar esto y contarlo, pues lógicamente se nota ese sentimiento que hay detrás. Pues enhorabuena, Pepa, porque aunque es una pérdida, como tú bien has dicho, ha sido una pérdida geriátrica y sí, eso demuestra el cuidado, los mimos y sobre todo la profesionalidad con la que habéis tratado a este animal. Así imagínate que Negombo, siendo un leopardo, que por cierto además, estamos dentro del proyecto europeo de recuperación del leopardo, que además pues estamos pendientes, ¿no? de recibir, porque lógicamente, ¿no? Todo esto son decisiones técnicas que se toman en el grupo de trabajo se llaman proyectos europeos de conservación de especies amenazadas. Estamos pendientes de recibir, lógicamente, pues otros leopardos, ¿no? Pero claro, nosotros ahí estamos diciendo no, es que a Negombo o al que tenemos, que es muy viejecito ya, lo necesitamos tener hasta sus últimos días, o sea, es que va a estar aquí y le vamos a estar aplicando todo lo que sea posible, ¿no? Entonces ahora ya estamos, pues no tardaremos nada en recibir pues otros leopardos, porque además en este caso yo creo que ahí seguro que muchas de las personas que nos están escuchando lo comparten, es que un leopardo es la viva imagen de la naturaleza salvaje, o sea, es que es una belleza increíble y son animales, son elegantes, son muy elegantes, es increíble. Y en el caso pues cualquier persona también que sepa, ¿no? Que lo que es un felino, lo que es un gato, es que estaba a punto de cumplir 22 años, o sea, es que son muy, 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 muy mayores. Así que, pues eso tenemos, sí. Bueno, eso por un lado, pero claro, estamos de enhorabuena, porque también ha nacido una gacela Moore.
Una gacela amor, que de esta vez hemos hablado muchas Sí. veces, porque bueno, entre otras cosas, realmente en Biopar, pues bueno, nuestra participación también en este programa internacional de conservación ha sido súper importante. En estos 18 años que llevamos, pues han nacido más de 20 crías de gacelas amor. Y para recordar un poquito la historia de esta especie, que bueno, pues es del norte de África, etcétera, ¿no? Pues llegó a declararse extinta, o sea, llegó a estar, y fue por una caza masiva y completamente descontrolada que se acabó con ella, ¿no? Entonces, pues bueno, un conservacionista español, el profesor Valverde, trajo un grupo a la península ibérica y a partir de ahí pues se trabajó de una manera incansable a nivel internacional por recuperar la especie. Como hacemos en estos casos, que además lo explicamos, es lo que, pues bueno, son programas de cría controlada científicamente para evitar endogamias y para trabajar de manera que consigamos esa población estable y genéticamente viable. Pues bueno, gracias a eso, en los cuales, como te digo, nuestra aportación ya son más de 20 crías, se está recuperando, y de hecho ya con la Fundación Biopark estamos participando en programas que ya se han puesto en marcha de reintroducción en su hábitat. Es decir, gracias a al papel de los parques de conservación como Biopark, pues se está consiguiendo el que vuelva otra vez a África, ¿no? Y bueno, sigue estando lógicamente en peligro crítico de extinción, es decir, no podemos bajar la guardia, seguimos aquí con este proyecto de conservación, el proyecto de cría controlada, pero a la vez con la Fundación Biopark pues ya se están dando esos pasitos de que vuelva allí, que vuelva a África, desde donde, bueno, realmente nunca tendría que haber desaparecido, pero así somos las personas humanas, pero tanto para mal como para bien. Ahora pensemos en todo lo que podemos hacer para bien. Hombre, pues sí, pero oye, que está guay, ¿no? Que sí, y además es una preciosidad. ¿Ya tiene nombre? No, todavía no tiene, lo preguntamos el otro día, todavía no tiene, pero vamos, ya la podéis ver, está en el recinto exterior y es que, de verdad, aparte es que la gacela amor es preciosa, o sea, con ese porte súper elegante, pues bueno, de color blanco y de color un marrón tostado precioso, así que la podéis ver cómo está ahí ya con su mamá, con el resto del grupo, y bueno, pues de momento va todo muy bien, así que muy felices con esta nueva, pues bueno, siempre decimos esa palabra, ¿no? Con este nuevo granito de arena desde aquí, desde Biopark, a la conservación de esta especie que, como te digo, sigue en peligro crítico de extinción. Muy bien, pues una vez más Biopark dando la talla y ayudando para la conservación de estas especies que están un poquito, pues eso, pendientes de un hilo. Y luego yo quiero preguntarte primero, ¿qué es una zona periurbana? Pues la zona periurbana es la que está alrededor de lo que es la zona urbana, ¿vale? El perímetro, para que nos entendamos un poquito, el perímetro, por ejemplo, si estamos hablando de, en este caso, Valencia, pues casi Biopark está en esa zona periurbana, ¿no? O la huerta que tenemos es una zona periurbana a lo que es en sí lo que es el bloque de la ciudad, ¿no? O sea, eso es lo que se denomina como zona periurbana. Muy bien, porque hay que contarle a los oyentes que desde Biopark se ha comenzado la reintroducción de la preciosa lechuza común en zonas periurbanas de Valencia. Esto es una pasada, Juanfran. Una pasada, o sea, porque ¿habéis visto el vídeo de las lechucitas? Estamos viéndolo ahora, de hecho. ¿Lo estáis viendo? Pues mira, estos son de los proyectos que, pues mira, que te da muchísima alegría, que te animan y que te dicen es que hay tanto por hacer, pero bueno, vamos poquito a poquito. Entonces, mira, si estábamos hablando, muchas veces hemos comentado el tema de los murciélagos, el tema de los gallipatos, el tema de las tortuguitas, el tema de muchas especies, es decir, tanto Biopark como la Fundación Biopark no solo hacemos conservación de especies amenazadas en espacios exóticos, ¿no? Como acabamos de decir, las gacelas mor o los leopardos o los lemures o lo que sea. Para nosotros es absolutamente fundamental trabajar también, por supuesto, en la biodiversidad de nuestro entorno más próximo, de las especies silvestres que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y por eso pues nos metemos en todos estos fregados, vamos a decirlo así, de murciélagos, de todas estas especies. Pues una de ellas, que además, como te digo, yo creo que es un icono también, es la lechuza común.
es que yo estoy convencida que tú de pequeñito, en el pueblo, donde fuera, incluso ya te digo, en la Huerta de Valencia, pues bueno, la presencia de la lechuza pues estaba, ¿no? Y poco a poco pues la presión humana, la presión de las urbes, de la contaminación y todo lo que hay detrás, pues poquito a poquito va haciendo que desaparezcan, porque no tienen sitio para vivir, porque no tienen cómo alimentarse, cómo refugiarse, etcétera, ¿no? Entonces, entre todos estos proyectos de recuperación de la fauna autóctona, que además firmamos un convenio con la Consejería de Medio Ambiente, la Fundación Biopar, para ir recuperando todas estas especies locales, una de ellas es la lechuza común, que es preciosa, o sea, es una pasada. Entonces, bueno, hemos preparado aquí en Biopark unas instalaciones especiales, estuvimos construyéndolas, son pues bueno, una zona de cría controlada en la cual pues tenemos ya hace unos cuantos meses, ya sacamos una comunicación al respecto, 5 parejas que empezaron a criar porque, pues bueno, insisto, otra vez con esta cría controlada, ya sabes que aquí la ciencia es lo fundamental, el hacer las cosas bien desde el punto de vista científico, pues con esta cría controlada, estos primeros polluelos, ya hemos empezado la fase, que es la última fase, que es la reintroducción. Y para ello se utiliza una técnica que se llama hacking, que quiere decir, es que se llama así a nivel internacional, pero nos gusta explicarlo. Entonces, realmente es que tú utilizas unas cajas nido que están especialmente diseñadas y puestas en sitios estratégicos para que permitan una reintroducción paso a paso. ¿Vale? Entonces, las tenemos, los polluelos que ya están en esta fase de reintroducción, ahí poco a poco, evitando el contacto humano, pueden ir saliendo, pueden ir volviendo, les damos un poco de alimento, etcétera, etcétera, pero para que poco a poco vayan, vamos a decirlo claro, se busquen la vida y, pues bueno, continúen lo que es el ciclo vital suyo y pasen a formar parte de esa fauna silvestre de nuestro alrededor. Es decir, que ya no estén en Biopark, ¿vale? O sea, que ya salgan y pues bueno, formen su nido, formen su pareja, formen lo que sea y esa reintroducción sea definitiva. Pero previo a eso, pues bueno, primero tenemos la cría con las parejas que nosotros tenemos en un espacio especialmente, como te digo, habilitado para ello, para que estén con un bienestar máximo. Segunda fase, ya cuando tenemos los polluelos, los crían las parejas, etcétera, que además tenemos las cámaras que en las imágenes se pueden ver, tenemos todo con cámaras de trampeo para ver toda la evolución y tener un control máximo del bienestar, como te digo. La tercera fase ya es esta de las cajas nido para que se pueda favorecer la reintroducción y ya a partir de ahí, pues bueno, ojalá vayamos pues bueno consiguiendo pues que muchos de estos polluelos se aclimaten y que todo vaya perfectamente en esta zona, como decíamos, periurbana de Valencia. Que, por cierto, una parte muy, muy importante, no solo es, por supuesto, recuperar una especie que había perdido, pues bueno, que ya había dejado de estar y había descendido muchísimo la población, sino que además todas estas especies, tú ya sabes lo que es el equilibrio de la biodiversidad, o sea, es que cuando rompemos una fichita empieza las cosas a fallar, ¿no? Por ejemplo, los murciélagos no sirven para los mosquitos, etcétera. Así es. Pues bueno, las lechuzas son unas verdaderas máquinas a la hora de controlar la plaga de roedores. O sea, porque es que eso es así. O sea, son capaces realmente, pues bueno, podría comer pues alrededor de 1000 al año directamente, ¿no? Así que imagínate si es importante volver a recuperar ese equilibrio de la biodiversidad, que volvamos a tener las lechuzas que, igual que las de Azelamor, desaparecieron del norte de África, pues en este caso desaparecieron de toda esta zona de nuestro alrededor, ojalá vuelvan ahí y además de todo, pues bueno, son imprescindibles para para ese control de plagas y en este caso de roedores, porque es su principal fuente de alimento. Pues así es. Desde Biopark, una vez más. La verdad es que el vídeo es una pasada, ¿eh? Es chulísimo. Además, entiendo que es necesario y, como tú bien decías, ¿no? No hay que empezar a romper, a eliminar fichas. Al contrario, lo que hay que hacer es reproducirlas, que nos hacen mucha falta. No, totalmente. Y además, que
no solo se trata de que el que hacen falta, sino en este caso el papel que yo creo que desde Biopar también consideramos fundamental es explicarlo y contarlo, es decir, que la gente sepa que estas cosas son importantes de hacer, que las apoyen, que conozcan esta fauna que tenemos a nuestro alrededor, porque hay muchísimas personas que yo estoy convencida de que nunca han visto una lechuza, cuando, pues bueno, antes era pues más o menos común el que pudiéramos verlas en unas zonas pues así más abiertas y demás, ¿no? Así que, como te digo, no solo es hacerlo y recuperar la biodiversidad, sino también que la gente lo sepa, que la gente lo conozca, porque ya sabes que aquí esa parte es importantísima, o sea, el que la gente conozca, tenga la información, a partir de ahí que se sensibilice, le lleguemos al corazón, se emocione y que, pues bueno, dé ese paso para conservarla. Muy bien, pues Pepa, que como siempre, un auténtico placer charlar contigo. A seguir trabajando en Biopark, no nos queda otra, y a disfrutar del fin de semana. Un auténtico placer charlar contigo, como siempre. Seguro que sí. Así que ya sabes que el placer es nuestro y aquí, como te digo, estamos en un momento espectacular en Biopark, la verdad, yo te lo digo, estos 18 años nos han sentado muy bien. Por cierto, ¿has venido ya a ver a la cría de rinoceronte? No he podido aún. Pues Juan suspendido, Fran, suspendido, pues lo sé. Suspendido, o sea, es que este año es sí o sí para sacarse el pase anual y estar aquí, o sea, día sí, día no, viendo la cría de rinoceronte, bueno, ahora la de la gacela amor, los elefantes, los chimpancés, o sea, de verdad, o sea, yo lo siento ser el Pepito Grillo, de estar recordándote, pero este año sí o sí el pase anual. Bueno, pues escúchame, en cuanto lo tenga te mando una foto. Venga, Hala. y aquí nos vemos. Venga, Pepa, un abrazo muy grande. Un abrazo. Ella es Pepa Crespo, directora de comunicación de Biopark Valencia, que bueno, hoy nos ha contado, pues por ejemplo, que las lechuzas, pues estamos intentando repoblar en las zonas periurbanas de Valencia, un musol, que dirían en el meu poble, que hemos tenido el nacimiento de la gacela, una nueva gacela amor, y hablamos de ellas en su momento, y que por desgracia, pues Negombo, el leopardo de Biopark, pues dejó de estar entre nosotros porque ya era un viejito y se apagó. Pues bueno, no pasa absolutamente nada. La función de Biopark, ahora traerán otro, e intentar seguir reproduciendo y conservando unas de esas especies que están pues tan perseguidas y que están en peligro de extinción. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino para ir al informativo, pero antes os quiero comentar unas declaraciones de Juan Roch. Ayer, con la euforia, claro, evidentemente, bueno, dos cosas. Una, Jan Montero, cuando estaban ahí en la rueda, todos juntos, celebrando, pues hizo lo que hizo Nan en el segundo partido de tocarse los huevillos. Mal Montero. Eso no es saber ganar. Eso no es saber ganar. Si criticamos a Nan, Montero, mal. Y Juan Roch, pues en la euforia, bueno, una Final Four, tal, no sé qué, dice, sí, ahora falta que todos los que han llenado el pabellón compren en Mercadona. Y lo dijo así en Movistar y les cascó la cuña de Mercadona por la cara. Genio y figura, sí o no, para que luego las Belarras y compañía solo quieran meterse con el bueno de Juan Roch. Oye, qué cosas malas tendrá, pero como tú, como yo y como cualquiera. Hacemos un alto en el camino, nos vamos al informativo y a vuelta continuamos aquí en Mañana es Tarde. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Todavía no conoces las crías de Biopark? El pequeño rinoceronte, los elefantes, chimpancés o el raro cerdo hormiguero. Vive un momento excepcional para emocionarse con la naturaleza salvaje más tierna y amenazada. Para protegerla, esta primavera, Biopark. En la Edad Media, una orden fue traicionada, pero su legado nunca desapareció. Llega La venganza de los templarios de Begoña Valero, una apasionante novela histórica llena de misterio, conspiraciones y secretos ocultos. Herederos de los templarios buscan justicia en un mundo dominado por el poder y la traición. Descúbrela ya, La venganza de los templarios.
Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Este cap de setmana, Bous en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, el Cid, Manuel Dios le guarde i Álvaro Lorenzo. I diumenge, correguda amb Miguel Ángel Perera, Fernando Adrián i Paco Ureña. La Fira de Sant Isidre en directe a les 7 de la vesprada es veu en Apunt. Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad educativa. Generalitat Valenciana. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? ¿Vestuario laboral? ¿Merchandising? Personaliza 22. Síguenos en Instagram en personaliza_22. Interdiario.es, la información útil. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado las discusiones extremadamente positivas y constructivas, ha dicho, con el presidente chino Xi Jinping, y lo ha invitado a visitar Estados Unidos el 24 de septiembre. Sí, por su parte, también ha elogiado la visita de Donald Trump, calificándola de histórica, insistiendo en que los dos países deben ser socios en lugar de rivales. Encuentro entre ambos países al que ha asistido el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. President Trump today told Xi Jinping that he wants to open up China. Quien ha asegurado que Donald Trump le ha dicho a Xi Jinping que quiere abrir China y que China debería abrirse. Según Bessent, la economía interna ha estado débil. El consumidor chino necesita obtener una mayor participación en los salarios, o en su defecto, la mano de obra necesita obtener una mayor participación en el PIB. Ahora todo tiende a volver a la industria manufacturera y China realmente, dice Bessent, necesita crear una economía de consumo más grande, y el presidente Trump y toda su administración lo han estado presionando para que lo haga. El secretario del Tesoro estadounidense ha asegurado además que el liderazgo de Washington en inteligencia artificial ha hecho posible las discusiones con China sobre IA. Ambos países, dice Bessent, van a establecer un protocolo sobre cómo avanzar en las mejores prácticas para la inteligencia artificial, para asegurarse de que los actores no estatales no se apoderen de estos modelos. Cumbre entre Estados Unidos y China, a la que miran unos mercados, los financieros, que operan esta sesión de jueves en positivo. Tomás García Purriños, de Santander Asset Management. Hoy aparte tenemos positivo, un poco apoyado en la geopolítica, después de una semana mixta, donde sí que hemos tenido pues algo más de peso de la macro, después de que también el frente micro se haya calmado un poco tras la semana pasada, donde yo creo que podemos dar ya por concluida la temporada de resultados estadounidense, y aunque siga un poco la europea, podemos pensar que el lado micro no será de nuevo el protagonista. Así que sí, el protagonismo está por un lado en la parte macro y por otro lado pues en la geopolítica, como viene siendo habitual las últimas semanas. Con todo, vemos
Pasamos a los índices europeos. Operan en positivo. El IBEX 35 lo hace hasta ahora con subidas del 0,88% a 17.809 puntos. Avances del 0,72% para París. El DAX alemán se revaloriza un 1,32%, mientras que el Eurostoxx 50 sube un 0,95%. En el mercado de divisas, el euro consolida en los $1,17. En el mercado de materias primas, el barril de referencia en Europa, el Brent, se coloca en los $105,60. Dentro del IBEX 35, subida vertical para las acciones de Telefónica, a pesar de anunciar que perdió en el primer trimestre del año 411 millones de euros, afectada por las ventas de negocios en Colombia, Chile y México, lo que supone una reducción del 68% respecto a lo perdido un año antes, cuando las salidas de Argentina y Perú tuvieron más peso en su cuenta de resultados. De no tener en cuenta estas operaciones, Telefónica habría ganado 386 millones de euros en el primer trimestre, un 21,5% menos que en el ejercicio anterior. Juan Enrique Cadiñanos, de Bullfy. Una lectura bastante mala, no solo por las cifras per se, que ya de por sí, como digo, son negativas, sino también porque vamos viendo poco a poco cómo la compañía se va deshaciendo, ¿no? Vamos viendo cómo la compañía va quitándose, lógicamente, partes importantes para ella en cuanto a líneas de negocio. Pasó con la parte de Telsuris, pasó con la parte de O2 y seguimos viendo cómo se sigue quitando, en este caso, líneas de negocio, que al final le ayudan, ¿no?, a tener cierto rendimiento, a tener cierta consistencia. Otras noticias. La bajada de la inflación en abril tiene un precio. El Gobierno ha activado la cláusula de salida. Desde el 1 de junio la luz y el gas volverán a pagar el IVA al 21%. El tipo reducido que abarataba las facturas desaparece porque, según el decreto aprobado en marzo, si los precios mejoran, las ayudas se retiran. Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía. En este mes de abril se confirma que han bajado, es decir, que también están funcionando las políticas que han permitido tener, en este caso, una mayor estabilidad y una mayor soberanía energética que nos protege y habilita a que la electricidad sea más barata, incluso en este contexto de guerra. Por lo tanto, habilita a que se desactiven esas medidas que teníamos en marcha también para proteger en el marco de la electricidad y del gas. Con los carburantes la historia es distinta. Los combustibles se encarecieron más de un 15% interanual, el umbral que fija el decreto, por lo que las rebajas fiscales en el surtidor se mantienen hasta el 30 de junio. El Gobierno promete además estudiar a partir de esa fecha la situación por si hay que mantener las ayudas. Desde el PP, entre tanto, consideran que recuperar el IVA al 21% de la luz es un error. Alberto Nadal, vicesecretario económico del Partido Popular. La rebaja del IVA, que fue pedida por el Partido Popular y que solo tardíamente incorporó el Gobierno en el Real Decreto Ley, debe permanecer al menos hasta el 30 de junio y prolongarse en el tiempo si la situación actual de incremento de los precios del petróleo y de inestabilidad en Oriente Medio continúa, porque nada ha cambiado desde que se aprobó el Real Decreto Ley que justifica la elevación del IVA en fecha tan temprana como el 1 de junio. Y es noticia de última hora: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará en la última semana de mayo un viaje a Roma, en cuya agenda se incluye una reunión en el Vaticano con el Papa León, 14 días antes de la visita que el pontífice realizará a España. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía, la ràdio de les empreses. Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana. Cuando todo está en su sitio, se vive mejor. En Armatec creamos armarios empotrados que se adaptan a tu hogar y a tu vida. Diseño, orden y comodidad. Llámanos al 711-216-958. Armatec, armarios que encajan contigo. Este cap de setmana, bous en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventas, el CID, Manuel Dios le guarde i Álvaro Lorenzo.
I diumenge correguda amb Miguel Ángel Perera, Fernando Adrián i Paco Ureña. La Fira de Sant Isidre en directe a les 7 de la vesprada es veu en Apunt. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana. En la actualidad, la televisión ya no se ve, se elige. Conéctate a Más Media Televisión porque dispone de más de 2.000 contenidos a la carta para verlos en todos tus dispositivos, cuando y donde tú quieras. Disfruta de la Liga Insight, contenidos de motor, el mejor cine, cine para adultos, música, caza, gastronomía y mucho más desde tan solo 3 euros al mes. Más Media Televisión. Infórmate en masmediatv.com y en el teléfono 91 914 89 81. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. La diferencia entre construir y construir con criterio. En Envolventes M&C diseñamos y ejecutamos soluciones globales, cubiertas, fachadas, impermeabilización, accesibilidad y mantenimiento, tecnología, precisión y sostenibilidad para cada proyecto, porque cada metro cuenta y cada detalle define. Somos el aliado de los profesionales que construyen el futuro. Envolventes M&C, solidez, innovación, resultado. SAB, Agricultores de la Vega de Valencia, empresa con más de 120 años de servicio como especialistas del medio ambiente. Presentes en más de 80 municipios de la Comunidad Valenciana. Agricultores de la Vega, comprometidos con la calidad y la innovación, aportando soluciones medioambientales eficientes. Venga, que llegamos tarde. Vale, ya. Sí, ya bajamos. ¿Quién es? El taxi. Si no te he oído llamar. Lo he pedido a través de la aplicación Pide Taxi. Funciona genial. Yo suelo llamar al 96 3 70 33 33, pero probaré Pide Taxi. Descárgate la hora en el taxi y vamos, que al final llegamos tarde. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi y Teletaxi. La diferencia entre construir y construir con criterio. En Envolventes M&C diseñamos y ejecutamos soluciones globales, cubiertas, fachadas, impermeabilización, accesibilidad y mantenimiento, tecnología, precisión y sostenibilidad para cada proyecto, porque cada metro cuenta y cada detalle define. Somos el aliado de los profesionales que construyen el futuro. Envolventes M&C, solidez, innovación, resultado. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? ¿Vestuario laboral? ¿Merchandising? Personaliza 22. Síguenos en Instagram en personaliza_22. Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Llega la información, continuamos en Mañana es tarde, pasan 11 minutos de la 1 del mediodía de este jueves 14 de mayo y me llega la información, hay que ser un poco malvado, ¿no? Pero voy a ser hoy un poco dimoni. ¿Sabéis quién es Beatriu Cardona? Y diréis, no. Bueno, es la portavoz de la Intersindical Valenciana, maestra de inglés y feminista afincada, según ella, en el País Valencià. ¿Vale? Vale, hasta ahí todo claro. Bueno, pues Beatriu Cardona, para que la conozcáis un poquito, sin ser víctima de la Dana, siempre ha tenido un micro delante mientras silenciaba a las víctimas reales.
Y ahora, esta maestra de inglés, a las puertas de la consellería, se dedica a encabronar a los profesores para que no acabe la huelga. Beatriu Cardona. Así se escribe en la historia. Luego dirán que no están politizados y que es todo pues algo que vemos como fantasmas. No, si fantasmas son un rato, pero es que ya os digo, mires por donde mires. No entiendo muchas veces la lucha de poderes tal y como está conceptuada actualmente, y me explico. Tal y como explicó el presidente de la Generalitat, Juanfran, es que cada vez digo lo de Juanfran me suena tan familiar, ¿verdad? Cuando dijo que durante 8 años el Botanic no había hecho nada por los profes. Nada es nada. Y además lo demostró con papeles, lo demostró con documentación. Claro, todos callados en ese momento. Oh, sorpresa. Sindicatos, todo relacionado con la izquierda, salen a la calle. Ojo, vuelvo a repetir e insisto tal como lo dije el martes. Yo no estoy en contra de que los profesores en general pidan una mejora en sus trabajos. Yo creo que todo el mundo está en su derecho. Y más cuando durante 8 años el gobierno del Botanic no había hecho nada. Me parece perfecto. Ahora bien, ¿cuántos activistas hay de izquierda por cada profesor que pide esa negociación de verdad? Beatriu Cardona, por ejemplo. Y leía otro tuit que ya ponían la foto, se ha hecho viral una foto que había justo en San Agustín, todo lleno de gente, todo la marea está de verde de los profesores, y de la primavera valenciana. Eso es un concepto ideológico, tal cual. Me dicen por aquí, estás guapo con la camisa blanca. No es una camisa, es un blusón. El blusón este que llevo hoy. Gracias, María Ángeles, gracias. Un besito muy grande. Visca Bañeres. Bueno, pues eso es lo que hay que decir. La influencia de la izquierda a la hora de las movilizaciones en contra de... Por otro lado, me lo apunta Atenea y tiene toda la razón, porque os voy a contar, y ya lo sabéis, que temporalmente han sido suspendidas las acreditaciones de Vito Quiles y Bertrán Endongo en el Congreso de los Diputados a propuesta de los grupos de izquierdas, ¿vale? Te puede gustar más o menos cómo puede trabajar Vito o Bertrán, ¿vale? La verdad es que no están en mi lista de tops, pero bueno, cada uno tiene su forma de trabajar y siempre que se haga con respeto, las preguntas te pueden incomodar más o menos, pueden ser más acertadas o menos. Pero de ahí a cercenar la libertad de expresión como lo acaban de hacer estos grupos en el Congreso de los Diputados, me parece perfecto. Ya no se acuerdan de caiga quien caiga, pero en la primera época, la época de que presentaba Wyoming, que tocaba el reverendo junto a él, la época de Arturo Valls como reportero, Pablo Carbonell, etc, etc. Ahí se hacían preguntas muy heavy metal. No pasaba absolutamente nada. ¿Sabéis por qué? Porque había respeto. Actualmente, pues... tenemos la piel muy fina todos, yo incluido. Y a lo mejor lo que habría que hacer es
abrir un poco más el abanico y polarizar muchísimo menos. Porque, por ejemplo, hay una periodista en el canal Red, una chica que se dedica, esa sí que se dedica a acosar a Vito Quiles, tal cual, haciéndose un vídeo enseñándonos los pelos de su sobaco. Ya ves tú lo que me importa a mí, los pelos del sobaco de una señora. ¿Sabéis por qué? Porque fue a por Vito Quiles y Vito Quiles le regaló una cuchilla de afeitar. Toma, poemita. Estamos en un mundo que menos mal que Valencia Basket ha llegado a la Final Four, ¿sabes? Pero todo así, y lo contamos y parece todo un esperpento digno de Valle Inclán o de Berlanga. Y hay que intentar un poquito más. Vuelvo a insistir, está muy bien que un profesor pida sus mejoras y me parece perfecto, que se lo merecen, igual que los funcionarios, algún juez que otro no, igual que los trabajadores, pues por ejemplo de una emisora como nosotros, que está muy bien, pero politizarlo no está bien. Y es cuando pierden la legitimidad real y pagan justos por pecadores. Beatriz está. Y luego lo del canal Red, pues ya sabéis, ¿no? Que yo no sé si está ya en Movistar, pero que Movistar se estaba pensando muy mucho incluirlo, porque cuando anunció que lo iban a poner dentro de la plataforma, hubo mucha gente que empezó a darse de baja, como Florentino con lo del ABC. Otro también, si es que me podía estar aquí toda la hora. Bueno, pues lo que voy a hacer es respirar. Mirad, me han traído un cafelito, me lo voy a tomar tranquilamente. Y a vuelta de pausa vamos a hablar de algo más chulo, de las rutas. ¿Os acordáis de la ruta? Sí, chocolates, Pug, todo esto. Pues bananas, Maxi. Bananas, el besódromo. Ahora le contaré a Detenia lo que era el besódromo. Fuera de cámaras. Vamos a Publi y continuamos. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Todavía no conoces las crías de Biopark? El pequeño rinoceronte, los elefantes, chimpancés o el raro cerdo hormiguero. Vive un momento excepcional para emocionarse con la naturaleza salvaje más tierna y amenazada. Para protegerla, esta primavera, Biopark. En la Edad Media, una orden fue traicionada, pero su legado nunca desapareció. Llega La venganza de los templarios de Begoña Valero, una apasionante novela histórica llena de misterio, conspiraciones y secretos ocultos. Herederos de los templarios buscan justicia en un mundo dominado por el poder y la traición. Descúbrela ya, La venganza de los templarios. Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad educativa. Generalitat Valenciana. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. En el Consorcio Valencia Interior, cada gesto cuenta. Si separas correctamente tus residuos, ayudas a cuidar el entorno, a ahorrar recursos y construir un futuro más circular. En el Consorcio Valencia Interior, trabajamos cada día por una gestión responsable de los residuos, pero el cambio empieza en casa. Consorcio Valencia Interior, comprometidos con el medio ambiente y con nuestros municipios. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas. Elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece. Calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. Este cap de setmana, bous en apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, el Cid, Manuel Dios le guarde i Álvaro Lorenzo.
I diumenge correguda amb Miguel Ángel Perera, Fernando Adrián i Paco Urenya. La Fira de Sant Isidre en directe a les 7 de la vesprada es veu en Apunt. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. I'm also asking for a can I'm also asking for a can I choose it all around the razor can all around the rhythm I'm also asking for a. Hay músicas que no envejecen, la verdad, porque forman parte de la memoria emocional de toda una generación. Canciones que no solo se escuchaban, se vivían, se bailaban, se disfrutaban. Y precisamente esa energía vuelve este 16 de mayo a Sagunt con una edición de Retro Future Festival. 12 horas de música Remember, cultura dance valenciana, espíritu de la ruta y miles de personas preparadas para revivir, oye, o incluso por descubrir por primera vez, una época que sigue marcando el ADN musical de la Comunitat Valenciana. Hoy hablamos de nostalgia, de música electrónica con identidad propia, de las míticas noches valencianas y de por qué el Remember está más vivo que nunca. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Zaira Barreña. Zaira, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya estamos descargando todo para en nada empezar el montaje del festival. Eso te iba a decir, porque ¿cuánta gente esperáis? Pues sinceramente a día de hoy no lo sabemos, unos 700, 800 personas aproximadamente. Wow, increíble, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque además este año hemos querido reducir el espacio para que la gente pueda disfrutar al máximo. Creo que va a ser una edición muy especial, es la sexta que hacemos, la tercera aquí en Sagunto, y viene llena de sorpresas, la verdad. Oye, Zaira, hay quien decía que el Remember era solo nostalgia pasajera, y ahora resulta que el Remember llena festivales, que mueve generaciones enteras y que nos lo pasamos pipa en cada montaje que se hace. ¿Qué está pasando? Totalmente. ¿Qué está pasando con este fenómeno? Pues mira, este fenómeno, además te lo cuenta una persona que tiene 30 años, para que te hagas una idea, está uniendo generaciones. Estamos ya llegando a tener 3 generaciones en el mismo festival, que eso es algo apoteósico. Pues claro, es que es muy bonito. Es que hay irán padres que irán con sus hijos, igual abuelos. Incluso sus abuelos. Eso te iba a decir, claro. Es lo guay de esto, ¿sabes? Y de hecho cada año lo estamos viendo más, que mueva más gente, a más edades. La gente está loca. Oye, ¿por qué crees que tantos jóvenes que ni siquiera vivieron las rutas se sienten fascinados por esa música y aquella época? Pues yo creo que porque fue una etapa que sobre todo a los padres marcó mucho y al final a darle visibilidad pues la gente se está dando cuenta pues de lo que vivieron sus padres y el poder revivirlo ellos mismos, eso es único. Retro Future, de la cual perteneces a la producción y a la gerencia, mezcla algo muy potente, pasado y presente. Exactamente. La música de los 90 y de los 2000, ¿podemos decir que está viviendo una segunda juventud? Totalmente de acuerdo con esa frase que acabas de decir. Si esto hubiese pasado en Madrid o en Ibiza, ¿qué pasaría, Zaira? Pues yo creo que sería una locura. ¿Por qué no se ha mantenido ese espíritu? Y es ahora, pues con las exposiciones, con la serie, como que está resurgiendo, ¿no? Y nos estamos dando cuenta del potencial que había en Valencia. Que había, totalmente. Además, muchas veces se ha desprestigiado esa época por todo lo que conllevaba, pero realmente nos tenemos que quedar con lo positivo que era la música. Bueno, escucha, que me parece muy bien que aquí había droga, pero en Madrid, por ejemplo, el cantante de Los Secretos, claro que sí. Más, y lo sigue habiendo, que muchas veces ponen el Remember como igualitario a la droga y no es así.
Para nada, eso era una época y ya está, igual que en el País Vasco, la época de los Altos Hornos, pues allí la gente consumía más rock, consumía heavy y también había que droga. Nadie lo claro. comenta, claro, es así. Por eso te digo que un poco estábamos denostados, pero oye, hemos sabido como las fallas, ¿no? Hemos resurgido. Sí, al final yo creo que lo que hemos resurgido ha sido la cultura musical de aquel entonces. ¿Tú crees que por fin...? Es con lo que nos... Perdona. Sí, con lo que nos tenemos que quedar. O sea, al final es la cultura Claro. musical y eso es lo fundamental. ¿Tú crees que por fin se está reivindicando el valor cultural y musical? Sí, y sobre todo los DJs. Aquí tuvimos aquí a dos DJs de los importantes además, y era lo que decían, ¿no? Yo me miraban y ay, si te sabes las canciones, digo, macho, si yo he crecido con vosotros, ¿qué me estás contando? No, y la lástima es que los tienen muchas veces como encasillados en lo que estábamos hablando, ¿sabes? En ese movimiento de droga, y es que para nada, al final son artistas de verdad. Hombre, O sea, son y no solo creadores de DJ, música Sí, señor. y han marcado una época. no solo DJs, sino también cantantes y grupos basados en la Totalmente. electrónica, que no pasa Totalmente. nada. Claro. Y que al final no deja de ser el principio de lo que estamos viviendo ahora del tecno. O sea, al final tal las cual. raíces vienen de allí. Zaira, para una persona como tú de 30 años, bajo tu punto de vista, ¿qué tenía la escena valenciana que la hacía diferente del resto? Pues yo creo que sobre todo es el ambiente que se vive. Es un ambiente, la verdad es que no sé cómo explicártelo, pero es muy bueno. O sea, igual que hoy en día tú vas a una discoteca con gente joven y siempre te encuentras pues broncas, peleas, porque al final, por desgracia es así. Todos los eventos y festivales que hemos hecho con Música Remember, lo cierto es que ha sido todo increíble. O sea, se nota un ambiente de felicidad, de ilusión. Es un momento especial. Claro, porque hay muchos DJs de entonces, que es que si digo toda la lista se nos hacen las dos aquí, Sí, pero totalmente. que siguen llenando salas, que siguen llenando festivales, Completamente. que en cuanto ves un cartel estás preguntando ya con los amigos a ver dónde tenemos que ir. Exactamente. ¿Qué tiene esa generación concreta de DJs y de artistas que sigue conectando tan fuerte con el público? Pues yo creo que lo que tú mismo acabas de decir, que saben conectar con el público. No hay postureo de por medio, no van a tener el mayor Instagram del mundo, van a hacer la música. Claro. Que yo creo que es un poquito lo que estamos perdiendo a día de hoy. Oye, Retrofuture no quiere ser solo un festival, según tengo entendido. Habláis de experiencia inmersiva. ¿Qué va a sentir alguien que entre este año al Parque del Agua de Sagunt? Pues yo creo que va a volver a aquel entonces, aquella época, y a volver a sentirse, pues eso, en sus años de gloria. 12 horas de música non-stop. En efecto. Escúchame, eso es una clase de zumba. Claro, 12 horas ahí eso sin es- parar, tú. Claro. Sí. Qué guay. No, yo supongo que estáis muy ilusionados, ¿no? Con el proyecto. Sí, y sobre además, todo ¿sabes de qué ver, pasa? Zaira, que la gente responde. Es lo que te iba a decir, y además siempre lo he dicho en las últimas entrevistas que me han hecho, que creo que este año va a ser algo especial porque, claro, nosotros tenemos la valoración de entradas y el ver ya gente joven entrando, eso ya te dice mucho. ¿Cómo conseguís desde la gerencia y de la producción equilibrar nostalgia y modernidad sin caer en una simple fiesta revival? Pues yo creo que es escoger el momento, los artistas, porque sabemos que tenemos 1 millón de artistas que valen muchísimo. Pero hay que saber cómo gestionar y a quién juntar, en qué momento llevarlos. Entonces yo creo que depende mucho de eso. Por ejemplo, a mí hay dos que a ver, los DJs, pues yo qué sé, Coi, Platero y compañía, me lo sé. Sí. Pero ver a New Limit en directo o a Sensity Wall, a mí me despierta mucha emoción. Claro, y es que encima además este año que hemos conseguido que puedan venir 2 grupos, o sea, eso ha sido la revolución absoluta. Es que me parece un trabajazo el que habéis hecho y que esta gente, claro, esta gente ya no tiene 15 años, claro, estos han crecido No, conmigo. no, o sea, totalmente. yo era pequeño y Y que al ellos final- ya eran mayores, o sea, imagínate. Claro, es así. Y luego pues eso, ver que se involucran tanto en el festival para tema de publicidad, te hacen vídeos, o sea, es que es súper respetable. O sea, a día de hoy que un artista te trate de tú a tú,
es muy complicado, porque Sí. lo sabemos. Oye, ¿tú y crees en ellos, pues la diferencia es esa. que te tratan... Son personas, al fin y al Son cabo. personas, Claro, es exactamente. que qué bonito es eso. Y ¿Crees eso que...? se valora mucho. También es algo, pues yo creo que es lo que hace especial Remember, ¿no? Que te tratan de tú a tú, de persona a persona, que al final sí son artistas, pero no dejan de ser, pues, José Luis el Nano, no deja de ser Vicente Mafia. Entonces, claro, al final es una maravilla. Claro, la verdad. pero Zaira, es importante también desde vuestro punto de vista como empresarios que esta gente también te hace tener el trabajo mucho más fácil. No, totalmente. Claro, es y que es así. eso es un gozo. Trabajar así debe de ser un gustazo. Pues sí, da gusto porque es lo que te digo, porque hoy en día te encuentras tantas cosas por ahí que al final dices, es trabajo para todos, ¿sabes? Y todos somos personas y todos estamos trabajando y creo que nadie tiene que estar por encima de nadie. Oye, ¿hay algún momento del festival en el que sepas que se te va a poner la piel de gallina, sí o sí? Yo creo que sí. Yo creo que, mira, con ambos grupos, yo creo que eso va a ser un momento de explosión. Y luego yo personalmente con José Luis del Nano es mi debilidad. ¿Y qué te lleva a ti, una persona de 30 años, que ya eres carne de Spotify, que digo yo, a que tengas esa sensibilidad con este tipo de música? Pues mira, sencillamente ha sido la cantidad de eventos que hemos hecho, porque a mí cuando me lo propusieron yo al principio me negaba, porque yo soy de la época de reggaetón, además yo el tecno no me gustaba nada, y cuando me dijeron, no, fiestas de Remember, para mí fue como, no, por favor. Los abuelos que vienen. Claro, y de hecho la música para los oídos era como, me está hasta molestando, ¿no? ¿Y qué pasa? Que pasa un festival, pasa un evento, pasa otro festival, y ya dices, oye, pues le vas cogiendo el gustillo, ¿no? Conoces a gente maravillosa, ves que el ambiente, pues eso, enseguida se te acercan, te agradecen, se comportan, la verdad es que súper bien, no hay ningún tipo de problemas, la música, la verdad es que insuperable, o sea, ves artistas. Pues escucha, la cita el próximo 16 de mayo en Sagunt. Vais a volver a demostrar que el Remember no es únicamente nostalgia, es memoria colectiva, es cultura musical y, como vosotros decís, es toda una experiencia. Y es historia. Sí, es señor. Que es historia. Has hablado tú de gente maja, pues tú te quedas corta, ¿eh? Dale a tu padre un abrazo muy grande y dale las gracias desde este abuelito, que digo yo, por montar estos festivales, porque Retro Future Festival sigue creciendo porque hay sonidos que gracias a gente como vosotros pues nunca desaparecen. Solo hay que esperar el momento perfecto para volver a hacernos bailar. Nos vemos en el Parque del Agua de Sagunt el próximo 16 de mayo. Zaira Barreña, productora de Retro Future, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. A vosotros siempre. Y a os espero disfrutarlo. aquí, ¿eh? Bueno, la invitación la tenéis. Tú nos esperas allí y yo os espero para el próximo festival que vengáis aquí al estudio a contárnoslo. Pues mira, trato hecho. Muy bien, Zaira, pues un abrazo muy grande y muchísimas gracias por habernos atendido. A ti por todo. Pues nosotros vamos a seguir bailando, mientras que vamos a intentar conectar con Isabel San Sebastián, que la tendremos aquí después de la publicidad. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota,
una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. En el Consorcio Valencia Interior, cada gesto cuenta. Si separas correctamente tus residuos, ayudas a cuidar el entorno, ahorrar recursos y construir un futuro más circular. En el Consorcio Valencia Interior trabajamos cada día por una gestión responsable de los residuos, pero el cambio empieza en casa. Consorcio Valencia Interior, comprometidos con el medio ambiente y con nuestros municipios. Este cap de setmana, bous en apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, el Cid, Manuel Dios le guarde i Álvaro Lorenzo. I diumenge, correguda amb Miguel Ángel Perera, Fernando Adrián i Paco Ureña. La Fira de Sant Isidre en directe a les 7 de la vesprada es veu en Apunt. Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad educativa. Generalitat Valenciana. ¿Todavía no conoces las crías de Biopark? El pequeño rinoceronte, los elefantes, chimpancés o el raro cerdo hormiguero. Vive un momento excepcional para emocionarse con la naturaleza salvaje más tierna y amenazada. Para protegerla, esta primavera, Biopark. En la Edad Media, una orden fue traicionada, pero su legado nunca desapareció. Llega La venganza de los templarios de Begoña Valero. Una apasionante novela histórica llena de misterio, conspiraciones y secretos ocultos. Herederos de los templarios buscan justicia en un mundo dominado por el poder y la traición. Descúbrela ya, La venganza de los templarios. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas, elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece: calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hoy en Mañana es tarde nos acompaña una de las grandes narradoras de novela histórica en España, periodista, analista y escritora capaz de convertir la historia en una experiencia viva, intensa y profundamente humana. En su nueva novela, La venganza del apóstol, Isabel San Sebastián nos traslada a una época convulsa, brutal y fascinante, donde la fe, las conspiraciones, la violencia y la supervivencia. Una historia de peregrinos, de reyes, de traiciones y sombras alrededor del Camino de Santiago, y de una Europa que despertaba entre guerras, supersticiones y ambiciones. Isabel San Sebastián, bienvenida a Mañana es tarde. Pues muy bien hallado, muchísimas gracias y gracias por esa presentación tan épica. Efectivamente, todo eso es el contenido y el espíritu de La venganza del apóstol, que relata un tiempo verdaderamente fascinante de nuestra historia. Además, de verdad. Oye, ¿por qué decidiste regresar precisamente a esta época? Una época tan salvaje y tan decisiva, ¿no?, de nuestra historia. Pues porque yo soy una convencida de que España es todos esos siglos de reconquista. Esa fue la forja de España. Ese proyecto común y compartido que mantuvimos nada más y nada menos que 8 siglos con el empeño de recuperar lo que había sido el reino visigodo de España, es decir, un territorio unido bajo la fe cristiana,
eso fue lo que nos bajó en gran medida como nación. Y me parecía un periodo muy importante de nuestra historia y desde el punto de vista literario un periodo insuperable. Está lleno de episodios épicos, de leyendas maravillosas, de personajes irrepetibles. Es una época que para una escritora es fascinante. Ya te digo, tiene una épica insuperable en ningún otro periodo de la historia, tal vez la conquista de América. Pero bueno, a mí este periodo me fascinó, entre otras razones también porque está mucho menos novelado. De la conquista en los distintos territorios, etcétera, hay incontables novelas y relatos de la Reconquista. Creo que yo soy la única que la va a novelar entera. Nadie lo había hecho antes y no sé si alguien lo hará después, pero antes nadie. Además el título, ¿no? Hablabas de una novela épica, La venganza del apóstol. Yo diría que prácticamente es una fuerza bíblica. ¿Quién busca realmente venganza? ¿Los hombres o la propia historia? Hombre, evidentemente los hombres son los que buscan venganza. Lo que pasa es que en el siglo XIII el apóstol Santiago era una figura muy viva. O sea, no era un ser, ¿cómo te diría yo?, celestial, espiritual, que estaba en otra dimensión. En el siglo XIII los soldados, los guerreros cristianos veían al apóstol Santiago montado en su caballo, en la batalla, ¿no? Dirigirlos en la batalla. Los soldados, y en el siglo XI, y en el siglo X, y en el siglo IX, o sea, desde Clavijo, desde el mediados del siglo IX, que parece que la batalla de Clavijo no existió, pero da igual, hubo otras batallas por allí, los guerreros iban a la batalla bajo el estandarte de Santiago, al grito de Santiago, y viendo a Santiago cabalgar junto a ellos, y cargar junto a ellos, así que Santiago era una figura muy, muy viva, muy real. A Santiago, al apóstol Santiago, Almanzor le robó sus campanas en el año 997, le quemó su iglesia, le arrasó su ciudad de Compostela y le robó sus campanas, que se llevó a Córdoba a hombros de cautivos cristianos. Esto lo relaté yo en una novela que se titula Las campanas de Santiago. Y 2 siglos y medio después, en el año 1236, el rey Fernando III recuperó Córdoba, reconquistó Córdoba, y vio esas campanas colgadas en la mezquita en forma de lámparas, y dictaminó que había que devolvérselas al apóstol y que había que llevarlas a Compostela a hombros de cautivos musulmanes esta vez. Y eso, de eso va la novela. Lo que pasa es que antes de eso, evidentemente, había que detener el avance musulmán y había que derrotar definitivamente a los almohades, que eran los que enseñoreaban entonces al Andaluz. Y eso ocurre en las Navas de Tolosa, que también está relatada en la novela. Es una venganza del apóstol, digamos, en varios frentes y en varios escenarios, ¿no? El primero, el de las Navas de Tolosa. El apóstol se venga de la afrenta que ha sufrido con el robo de sus campanas, que simbolizan su voz. Isabel, ¿por qué estos episodios de la historia de nuestra historia, ¿no? ¿Son tan poco conocidos? ¿O son conocidos pero entre comillas? No hay mucha documentación al respecto para que la persona de a pie nos podamos informar al respecto. Pues yo creo que porque durante mucho tiempo, ahora ya todo está cambiando rápidamente, pero durante mucho tiempo la Reconquista ha sido un tabú, ha sido algo de lo que había que avergonzarse, de lo que había que pedir perdón, y se nos ha impuesto desde cierta izquierda terriblemente ignorante y terriblemente sectaria la idea absurda, grotesca, de que a España le habría ido mejor si hubiera seguido siendo musulmana, y que en consecuencia pues hay que pedir perdón por la Reconquista, que fue una brutalidad, porque en aquella confrontación los buenos, para simplificar y para entendernos, los buenos eran los musulmanes y los malos los cristianos. Los progresistas eran los musulmanes y los reaccionarios los cristianos, lo cual es una solemne imbecilidad. Pero esa ha sido un poco la idea de base que ha prevalecido. Cuando yo empecé a novelar la Reconquista hace 20 años con la visigoda, aquello era subversivo, vamos, era un tabú absoluto. ¿Por qué? Pues ya digo, por esta idea grotesca de que fue algo de lo que avergonzarnos. No, y que lo imponen actualmente en los colegios. Los chiquillos les hablas un poco de historia. En los colegios, sí. Esa es una cosa, fue una brutalidad. Bueno, pues yo estoy muy agradecida. O sea, España había sido brutalmente islamizada, porque estos los musulmanes no entraron aquí con flores ni con prédicas, entraron con los cuchillos en la mano, brutalmente. España fue islamizada brutalmente, igual que todo el mundo islámico de hoy fue islamizado por las armas, brutalmente, no con prédicas ni con nada de esto.
Y España se liberó de esa islamización a lo largo de 8 siglos con una gigantesca determinación. Y gracias a eso, hoy España está donde está. Está inmersa en la Unión Europea, en el mundo libre, en el mundo democrático, en el mundo paritario. Bueno, pues yo estoy muy agradecida a esa gente, la verdad. Y creo que merece la pena contar esa hazaña secular, novelarla, relatarla y hacerlo de forma entretenida, amena, con el fin de que llegue al máximo de personas posibles. En la novela, en La venganza del apóstol, hay personajes profundamente creyentes y otros que están dominados por la ambición. ¿La fe de entonces era refugio espiritual o también era una herramienta de poder político? La fe se utilizó como herramienta, pero sin a ver cómo lo explico. En el siglo XII, durante toda la Edad Media, la fe era sincera, auténtica y generalizada, global. Dios era el referente de todas las cosas. Nadie era agnóstico y nadie era ateo. La fe era omnipresente. Todo el mundo creía en Dios y todo el mundo creía en Santiago y todo el mundo combatía bajo los estandartes de la cristiandad desde una fe profunda en Cristo y en Dios y en la cristiandad, igual que los musulmanes combatían desde una fe profunda en su Dios, en Alá y en su profeta, ¿no? Uh-huh. Cosa distinta es que los reyes, evidentemente, o los poderosos, se abrazaran a esa fe para aumentar su poder o su territorio. Pero la fe era auténtica, nadie era agnóstico, no existía el agnosticismo en la Edad Media, ni mucho menos el ateísmo. La fe era absolutamente sincera y absolutamente dominadora de la vida. Todo giraba en torno a la fe, todo. Claro, y de ahí la perseverancia necesaria para estar 8 siglos luchando para recuperar un territorio. Sí, pero para recuperar sobre todo el derecho a rezar al Dios al que querían rezar. Claro, era otro concepto. Era otro concepto, o sea, hay novelas contemporáneas, incluso de actores de autores muy consolidados y muy buenos, que, no sé, estoy pensando en uno, por ejemplo, que te presenta una abadesa en el siglo XIV agnóstica. Esto no existía. No existía, o sea, el agnosticismo es un concepto muy posterior a la Edad Media. Isabel, en el tema de los personajes, a la hora de componerlos, a la hora de relatarlos, ¿quién te ha resultado más difícil de escribir? ¿El que mata por poder o el que mata convencido de que sirve a Dios? Es que todos matan convencidos de que sirven a Dios. Nadie mata por poder. O sea, todos matan convencidos de que están matando en nombre de Dios. Todos. O sea, no hay ningún tipo de escrúpulo moral en la batalla de las Navas de Tolosa ni en ninguna otra. Ninguno. O sea, están todos absolutamente convencidos de que están haciendo lo correcto, tanto en el bando cristiano como en el bando musulmán, y de que están combatiendo por la fe y por la verdadera fe y por el verdadero Dios. Ninguno de ellos siente el menor temor o la menor el menor escrúpulo moral por estar matando en nombre de Dios. Es lo que se hacía entonces. Y lo que se había hecho mucho tiempo antes y se hizo mucho tiempo después. Y en la novela, esa sensación de fragilidad, me refiero, que la vida podía desaparecer en cualquier momento en aquella época, ¿eso hacía a las personas más fuertes o más despiadadas? Las dos cosas, pero sobre todo las hacía más, hoy diríamos, resilientes. O sea, en la Edad Media, durante muchísimos siglos, en la mayor parte de la historia, la vida era un regalo que estaba en manos de Dios. Por eso el Dios era el referente de todas las cosas. Te podías morir de parto, que era de lo que se morían la mayoría de las mujeres. Te podías morir de una infección de cualquier cosa, de una muela que se te infectara y te morías. De fiebre, se decía genéricamente, ¿no? Te podías morir en la batalla, por supuesto. Te podías morir en una ceifa musulmana o te podían esclavizar de la mañana para la tarde, o viceversa, en una cabalgada cristiana que capturaran cautivos musulmanes. O sea, la vida estaba en manos de Dios, era algo absolutamente efímero, y en consecuencia eso hacía a la gente más resistente y mucho más devota de Dios, porque el cielo o el infierno no eran conceptos abstractos como lo son ahora, ¿no?, para los creyentes. Uh-huh. No, el cielo era un lugar de disfrute maravilloso donde no se pasaba hambre, no se pasaba frío, no se pasaba dolor.
todo era felicidad en un mundo que estaba dominado por eso, por el dolor, por las privaciones, por las dificultades gigantescas, y el infierno era un lugar donde ardías permanentemente en unas llamas inextinguibles, es decir, era un lugar de dolor constante y permanente. Y aquello estaba muy presente en la mente de las personas, ¿no? No eran conceptos, como digo, abstractos, eran algo muy real y muy presente. Y muy presente en las pinturas de las iglesias, sí, porque la gente era analfabeta, pero en fin, en los dibujos de los códices, que estaban bellísimamente iluminados, el Apocalipsis, por ejemplo, pero con unos dibujos aterradores. Eso era... Sí. Esa era la vida era un concepto muy... Y entonces los personajes de mis novelas, si te das cuenta, nunca hacen planes a muy largo plazo. O sea, están viviendo y están intentando ser coherentes con su fe, leales a sus amigos, a sus señores, a sus reyes, etcétera, y sobre todo viven aferrados al honor. Viven aferrados al honor, que es lo que hace que una persona sea merecedora de respeto. Este concepto que estabas comentando del miedo porque sí al infierno o de subir al cielo y demás, aquí en Valencia, en siglos XIII, XIV, XV, lo tenemos muy bien reflejado con un santo, que seguro que conoces, que es San Vicente Ferrer, que en su hornacina él empezaba los sermones siempre con Timete Deum. y siempre anunciaba el Apocalipsis y la gente pues se lo creía y es pero lo que tú dices. Sí, señor. Decía, hombre, claro. Hombre, seguro. No me cabe la menor duda. Esto del agnosticismo y no digamos el ateísmo y tal es algo muy reciente. Muy reciente. Empezó con el Renacimiento, sí, en algunas personas, yo qué sé, en algunos sabios científicos así muy adelantados a su tiempo, pero en la Edad Media eran conceptos inexistentes. Así es. Isabel, un par de preguntitas más. Aunque la historia ocurre hace siglos, hay luchas de poder, hay manipulación, hay fanatismo que resultan inquietantemente actuales. ¿La historia cambia o solo cambia el escenario? No, cambia la historia, por supuesto, y cambian los valores y cambian muchas cosas, pero hay algunas pasiones del alma humana, digamos, que están presentes en nosotros desde los mitos griegos, ya muy bien definidas, ¿no? El odio, el amor, la envidia, la cobardía o la valentía, el miedo, todo esto son las emociones que mueven el mundo y que lo han movido siempre, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la más poderosa es el miedo, sin duda, y la más explotada ha sido el miedo, y la segunda más poderosa el amor, pero por detrás del miedo. Pero en cualquier caso, esas emociones han estado ahí siempre, el afán de poder, en fin, ese tipo de emociones han estado ahí siempre. Luego hay, pues, por ejemplo, el concepto del honor ha cambiado mucho a lo largo de la historia, o la fe, hay otras cosas que han cambiado, pero las emociones más íntimas, más profundas del alma humana están en los personajes de los mitos griegos, están en los grandes personajes medievales, están en los míos de ficción, y están en mis columnas de ABC, porque esos no han cambiado. Aunque Florentino ya no esté suscrito, ¿eh? Hay que leer el ABC. Florentino, pobre, sí. Pobre, además de verdad. Siendo sincera, ¿qué crees que hemos perdido como sociedad moderna que sí que existía entonces? Pues hemos perdido, en primer lugar, el concepto de honor, de la importancia de la palabra, del honor, de la honra personal, ¿no? Que se gana a base de una conducta intachable. Eso, desde luego, se ha perdido por completo. Y hemos perdido también el valor de la valentía. Durante una gran parte de la historia la valentía se celebraba, se honraba, se agradecía. Hoy en día ser valiente es poco menos que ser imbécil. Se equipara a ser imbécil, a ser un inconsciente y a ser imbécil. ¿Para qué vas a ser valiente? Eso no tiene ningún valor. Eso también se ha perdido mucho. Es una auténtica pena. Pues Isabel, La venganza del apóstol, bajo mi punto de vista, no es solo una novela histórica, es un viaje a una Europa feroz y fundacional, donde la fe, el miedo, el poder y la supervivencia moldearon el mundo que hoy conocemos. Una historia intensa, oscura y profundamente humana que has escrito entendiendo que la historia no son fechas, son personas luchando por sobrevivir.
Isabel San Sebastián, un auténtico placer charlar contigo. Muchísimas gracias por esta entrevista y enhorabuena por La venganza del apóstol. Muchísimas gracias a ti y solo añadir que también es una historia de amor. Bueno. Que además es una historia de amor que tiene un final muy luminoso, muy esperanzador, me parece a mí. Bueno, pero eso lo tendrán que leer. Claro, lo tendrán que leer, pero que no es todo oscuro y siniestro, que tiene sus destellos de luz también. Cierto. Y de esperanza y de amor. Como tú cuando te vemos en la tele, que aporta siempre. Un abrazo, Isabel, muchísimas gracias. Un abrazo y 1.000.000 de gracias. Un abrazo grande, gracias. La venganza del apóstol, de Isabel San Sebastián, editada por Plaza y Janés, os lo recomendamos, novela histórica, pero como bien ha dicho Isabel, sí, en una época un poco convulsa, pero donde el amor también florece. Pues ha sido un auténtico placer esta charla que hemos mantenido con Isabel San Sebastián con su última novela, La venganza del apóstol. Por hoy hemos llegado al final. Mañana más. A las 6 viene Paco Barea con su Flamero, la actualidad de la Semana Santa. Pero es que a las 9, bueno, nosotros 8:30, las chicas de Rubén Burgos comienzan la final. Con Villena, con Jorge, con Jaime, con David. Y a las 7, no os perdáis Comer y Beber con Chema Ferrer. No digáis que el menú no está completito. Semana Santa, comida y baloncesto. ¿Qué más se puede pedir? Pues que ganen las chicas y que sigamos siendo tan felices como lo fuimos anoche con Valencia Basket. Gracias, por supuesto, a Atenea Sastre, como siempre, en el control y la dirección técnica, y a todos vosotros a seguir en la mejor sintonía, que es la de la radio. Si es esta casa, mejor que mejor. Besitos y abrazos. Hasta mañana. Carretera me